Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Education. Hoy vamos a ver una lección que creo que es bastante curiosa, la vamos a hacer aquí todos juntos y es la lección del caballero consciente o Mindful Knight, que nos va a hacer un viaje de mindfulness dentro de Minecraft. Así que me voy a venir a la biblioteca y vamos a cargar este mundo dentro de los kits de temas social, emocional. Y lo tenemos por aquí abajo, el caballero consciente. Ya sabéis que, como nos ocurre siempre, va a estar todo en inglés dentro del juego, así que vamos a ir hablando con los personajes que nos introducen que vamos a convertirnos en caballero, y para eso tenemos que pasar una serie de pruebas. Pero primero, claro, hay que hablar con la reina, no nos podemos ir sin hacerlo, nos lo pone ahí, nos lo recuerda en ese cartel. Así que vamos a ir caminando por aquí. Podemos hablar con todos los personajes, que es lo que nos recomienda también el brujo, que nos van a ir dando diferentes ideas, ¿no? Diferentes mensajes, pero bueno, lo importante es hablar con la reina Serenidad, que nos dice que tenemos que encontrar 4 reliquias de armadura para completar nuestras pruebas y convertirnos en su caballero. Así que decimos que aceptamos y con esto tenemos una cámara y un diario para ir anotando todo lo que vamos a ir aprendiendo. Cuando pasamos por aquí veis que el cartel ya no está y antes de continuar vamos a abrir el diario porque aquí se explica cómo se usa. Hay una página en la que se empieza cada uno de los retos y luego hay un espacio en blanco para irlo completando. Y luego tenemos el Challenge 2, 3 y el 4. Vamos a continuar y seguimos hacia el bosque. Vamos a aprovechar y hablar con el agricultor, que nos introduce lo que es el mindfulness, que al final es una técnica que nos ayuda a estar centrados y entender mejor nuestras emociones. Y él nos dice que mientras va plantando, como es algo muy mecánico, pues lo utiliza y hace mindfulness mientras planta o recoge lo que ha cultivado. Vamos a seguir por el camino y nos encontramos a la aldeana, que dice que a ella hacer mindfulness la relaja mucho, pero que puede no sucederle a todo el mundo. Seguimos por el camino y aquí nos concretan que el nombre mindfulness viene de precisamente eso, de sentir todo, de ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando. Así que vamos al reto número 1, que es el reto hacia la torre de estar atento, vamos a llamarlo, ¿no? De la atención. Entonces le vamos a decir al brujo que estamos preparados y ahora estamos, bueno, veis que no podemos movernos demasiado, así que vamos con el brujo, que nos dice que lo más importante ahora mismo es que nos centremos en nuestra respiración, en mantenernos centrados en ella y no dispersos con otros pensamientos, y que cuando estemos preparados, sentados correctamente, le digamos que lance el hechizo. Vamos a lanzarlo y ahora simplemente nos tenemos que dejar llevar respirando al ritmo que nos va marcando el juego. Cogemos aire y lo soltamos. Y con este ejercicio de relajación hemos superado esta primera prueba y hemos conseguido el casco de la atención. Y podemos hablar con la princesa, que nos dice que es muy importante estar presentes y practicar nuestra respiración. Y ahora le podemos dar a
reflect, que es la parte de reflexión, donde nos trasladan a esta habitación y nos recuerdan que aquí en el journal podemos hacer nuestra reflexión sobre esta primera actividad, respondiendo a cómo nos hemos sentido, qué se nos ha cruzado por la cabeza mientras lo hacíamos, y cuando lo acabemos de rellenar tenemos aquí un botón para seguir hacia la segunda actividad, que nos va a llevar hacia el lago de la presencia. Así que seguimos el caminito, que está todo marcado, y aquí el cazador nos dice que está teniendo problemas porque no puede centrarse en el presente, y es la primera norma de los cazadores. No puede dejar de preocuparse por cosas que han pasado, por cosas que pasarán, y quiere estar centrado en el presente. Y por eso, y siguiendo también el libro de los caballeros, vamos a practicar el estar presentes en el momento en el que estamos viviendo. Así que necesitamos todos nuestros sentidos y le vamos a decir al mago que estamos preparados. Estamos, como veis, debajo de ese lago y nos tenemos que acercar al mago, que nos va a decir lo que tenemos que hacer. A ver, pececito, muévete un poco. Venga, ¿ahora qué tenemos que hacer? Fijarnos en todos los detalles alrededor de nosotros. Le vamos a decir que estamos preparados y nos vamos girando, y aquí nos dice, puedes nombrar 2 cosas que estás oyendo. Pues aquí podríamos cada uno asumir que estamos escuchando, ¿no? Puedes nombrar una cosa que huelas. Bueno, en Minecraft sabemos que no podemos oler, pero bueno, yo tengo aquí mi té y la verdad que está oliendo muy bien. Y luego 4 cosas que vemos, ¿no? Esos peces, esos corales de diferentes colores, las algas que se mueven, los árboles que se ven allá a lo lejos detrás del agua. Bueno, y 3 cosas que tocamos, ¿no? Pues yo ahora mismo estoy así en pijama, que es muy suave, y podemos también pensar pues en lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Esto es lo importante, que lo vayamos leyendo tranquilamente y nos tomemos nuestro tiempo, igual que en el primer ejercicio con la respiración. Cuando acabemos, le decimos que hemos acabado, y el cazador nos recuerda que es importante siempre practicar el presente y todo lo que vemos y sentimos a través de los diferentes sentidos, y nos dice que ese pescado que hemos conseguido se lo podemos llevar a una mujer que está por ahí porque lo quería. Así que vamos a dárselo a la mujer y nos va a dar como premio las botas del ser, que es el siguiente, como el siguiente premio, ¿no? Nos las podemos equipar. Yo me voy a ir equipando todo lo que vamos ganando. Le decimos que hacemos el cambio y volvemos a nuestro espacio para reflexionar sobre este segundo reto, que lo tenemos aquí. Aquí nos va a preguntar por cada uno de los sentidos que hemos oído, que hemos visto, que hemos sentido, que hemos tocado, que hemos olido, cómo nos ha hecho sentir, y sobre todo que evitemos las palabras bien o mal. Al final estamos trabajando con nuestros sentidos y no con nuestro juicio de ellos, ¿no? Vamos a darle al botón para volver y estamos de nuevo aquí con nuestra mujer, que si hablamos con ella nos dice que podemos continuar ahora que se abren las puertas. Esperamos a que pase esta animación y seguimos por aquí para hablar con el hechicero, que nos va a comentar que ahora tenemos que ir a ver a las hermanas Tormenta, que están dentro de esta cueva y están dentro de lo que se llama el plano emocional, un reino en el que hay muchos cambios, muchas tormentas, y debemos pasar este reino para llegar hasta el dragón, que es como el final de nuestras pruebas. Le decimos que estamos listos y con eso se nos desbloquea la entrada al plano emocional, y vamos a ir caminando por aquí. Nos volvemos a encontrar al brujo, que nos dice que por cada área que visitemos hagamos fotos con la cámara e intentemos reconocer las emociones que sentimos, no diciendo si es bueno o malo, sino solo reconociendo las emociones que nos transmiten las diferentes áreas. Con esto veis que ya no podemos volver, estamos aquí dentro, y nos dice que practiquemos si queremos cómo tomar fotos con estos cuadros. Sabemos que con la cámara, botón derecho y se hace la foto. Vamos a entrar ya aquí y seguir las instrucciones. Tenemos el minecart por aquí.
pulsamos el botón derecho para subirnos y con este botón ya nos lanza hacia las diferentes áreas del plano emocional. Aquí solo nos tenemos que dejar llevar y según lleguemos, hacer fotos. Así un momento, se va a quedar así parado. Vamos haciendo un par de fotos con la cámara, pensando en qué nos están transmitiendo. Y cuando estemos listos, le damos a la palanca para continuar a la siguiente zona. En la siguiente área igual, podemos ir haciendo fotos de lo que vemos, o incluso si hay una parte que como que nos haga sentir diferente, pues también aseguramos de hacerle fotografía. Y cuando estemos listos, continuamos. Fijaos esta que mona, con los pandas y las ovejas que cambian la lana de color. Ay, esta es una monada, ¿eh? Bueno, cuando hemos acabado, hacemos lo mismo en este área, le damos a la palanca y seguimos adelante. Hemos visitado 3 y ya nos dice que hemos llegado al final y recibimos nuestra armadura del cambio, que nos la podemos equipar también, y tenemos aquí a Tempestad y a Gale para hablar con ellas, que nos hablan de la importancia de aceptar lo que sentimos y dejarlo también marchar. Nada, ninguna emoción dura para siempre, aunque a veces lo sintamos así, y es muy importante estar preparados para el cambio. Así que después de esto podemos irnos al rincón de reflexionar e igual nos va a recordar que en nuestro diario, en la parte del apartado 3, ahora lo que nos dicen es que coloquemos esas fotos que hemos hecho, que lo hacemos de esta manera, escribiendo abajo en la leyenda las emociones que hemos sentido en cada una de esas diferentes áreas. Después de hacer esto, nos pulsamos en el botón y vamos ya a la guarida de ese dragón. Vamos a ver si podemos derrotarle y primero vamos a hablar con el brujo que nos da los pantalones que nos faltan de la valentía para ver si eso nos ayuda a derrotarle. Lo voy a equipar igual, ya vamos todo de morado. Y vamos a pasar a lo que es, asumimos que es ya el final de esta lección. Vamos andando, aquí tenemos al dragón y bueno, nos aseguramos de estar aquí lo suficientemente cerca para hablar con el dragón, que nos dice que estaba esperándonos y quiere que le hagamos un regalo y en función de si le gusta o no, nos dejará salir con la armadura o sin ella. Aceptamos el reto o le podemos decir que tenemos miedo y nos va a decir que hagamos alguno de los ejercicios que hemos practicado antes. Le damos a aceptar y aquí tenemos un montón de bloques que podemos usar. No os voy a mentir, esto ya lo he probado en clase y da igual lo que construyamos porque una vez que le decimos que lo hemos hecho pulsando en el botón, siempre va a responder lo mismo, que no le gusta y que como castigo pues perdemos esa armadura. Y nos manda de vuelta con la reina. Así que vamos a hablar primero con el caballero, que nos dice que no nos preocupemos, que a todos nos ha pasado y lo que tenemos que hacer es sentir esa experiencia y dejar que las emociones se vayan según las sentimos. Vamos a cruzar el portal y volver con la reina. Y ya regresando, tenemos al brujo que nos dice que está bien a veces sentirnos mal, tristes, estresados, que no pasa nada, que lo que tenemos que hacer es notar ese sentimiento y asumirlo para continuar con nuestro día. Nos vuelve a llevar a la reflexión para que igual vayamos
al reto 4, que nos va a pedir igual que reflexionemos sobre esas emociones y si han cambiado la manera en la que nos sentimos y en una escala del 1 a 5 qué emociones sentimos y cuán intensas son. Entonces, con esto ya podríamos terminar ese diario, si lo hemos ido rellenando, y volvemos al mundo, donde el caballero nos dice que es muy importante que asumamos que todas las emociones son correctas, que no pasa nada por sentir una u otra. Lo importante es no quedarnos atascadas en una, y si eso pasa, hablar con alguien, con un amigo, con un profesor, con un familiar que nos pueda ayudar. Seguimos adelante y volvemos con la reina, que además parece que está de celebración. Y nos da la enhorabuena porque lo importante de esta aventura no era conseguir la armadura, sino el viaje que hemos hecho, por lo que ya somos caballeros de la Reina Serenidad. Y con esto hemos concluido esta lección, que veis que no se tarda mucho, pero bueno, a mí me parece muy curioso que Minecraft haya encontrado una manera de incluir el mindfulness dentro de sus actividades que proponen para llevar al aula o realizar en casa. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero a mí me parece bastante curioso. Y si habéis aguantado hasta aquí, la verdad, os digo que sé que estos capítulos no les suelen gustar a todo el mundo, pero estoy pensando que a lo mejor los puedo hacer con vosotros en directo, si me aguanta el ordenador hacer directos, porque así los podemos ir haciendo juntos. No sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios, igual si queréis que busque alguna actividad sobre otro tema curioso del que queráis saber un poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.